Saludando, Javier, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás vos? Bien, muchísimas gracias por atendernos. No, Bueno, por favor. expectativas para esta tarde es que tal vez sea el más alto del primer trimestre el dato, ¿no? Sí, expectativa que esté rondando el 4%, Ujú. eh, y creo que también va a ir de la mano con el discurso de decir que va a ser el pico y a partir de este momento esperar a que la inflación tienda a ceder. Ujú. Eh, un poco creo sustentado este argumento del gobierno a que desde la cuestión de actividad económica se vio ya que a final del año pasado y primer trimestre hay sectores que ya están mostrando un rebote técnico, pero en definitiva un final de la caída Ujú. en la actividad económica. Creo que es un poquito los tiende a mover a esto. Ujú. Lo que sí nos están mostrando es que, en definitiva, si bien se muestra que la base monetaria ha caído, si uno tiene en cuenta la base monetaria, incluyendo las LELIQ, Claro. que son estas letras los cuales tienen los bancos privados, hoy estamos en niveles similares a lo que fue el año pasado en cuanto con las LEGAC. Ujú. Por lo tanto, vemos que la base monetaria se ha seguido ampliando y creo que eso también es lo que está presionando desde lo monetario a la suba de precios. Claro. ¿Hay algún Lo que argumento se está sólido para pensar que este puede ser el pico inflacionario marzo? En los datos duros, ¿hay argumentos para decir que a partir de ahora puede bajar? Mira, de los argumentos más duros que se muestran es que gran parte de lo que fueron los precios atrasados que había producto de subsidios, Ujú. esos ajustes de precios prácticamente ya se han hecho y por lo tanto no tendríamos esa inflación propia de los movimientos de precios como puede ser el transporte, la energía. Si bien estos están atados también algunos al tipo de cambio y nuevamente, si no se logra controlar la base monetaria, la demanda de dólares hoy es de atesoramiento, Ujú. y esa demanda de atesoramiento puede mover el tipo de cambio. Si bien desde los otros fundamentos de lo que sería la demanda de dólares, como puede ser exportación o turismo, hoy son superavitarios, Sí. pero en la medida que existe el crecimiento de la base monetaria y que esta desconfianza nos lleve a ahorrar en dólares, vamos a tener una demanda de dólares que va a estar empujándola. Ujú. Por lo tanto, si el tipo de cambio se logra estabilizar y en cierta medida ya estos ajustes de precios regulados, por lo menos hasta finales de año, no se siguen haciendo, sí habría un argumento sólido de esperar a de que empiece a caer, Ujú. o por lo menos se frene esta inercia tan acelerada, ¿no? Bien, Eh, mañana el gobierno, según trasciende, bueno, hoy se va a conocer el dato de inflación, mañana va a salir con una respuesta presentando una serie de medidas como para tratar de, bueno, según cuenta, mostrarse haciendo algo frente a la inflación. Y entre esas cuestiones vuelve algunas recetas del gobierno anterior, ¿no? Con esto de poner 40 artículos con precios definidos, controlados y demás. ¿Dan resultado este tipo de políticas? Yo creo que todas estas políticas son muy de corto plazo y que no hacen al problema. O sea, Ujú. el síntoma que es la inflación no se debe a que haya alguien que esté aumentando los precios por una decisión y que por lo tanto hay que frenar esa decisión mediante una canasta de bienes. Simplemente creo que es un paliativo que hace a mostrar que está preocupado, pero desde mi punto de vista creo que no he mostrado resultados concretos de esto sobre la inflación, porque en definitiva, nuevamente, los argumentos son otros, hay costos de comercialización que se van incrementando, como son los energéticos, como son los de transporte, Ujú. tenemos bienes importados que por la devaluación aumentan los de precio. Entonces todos estos argumentos creo que son un poco más sólidos en cuanto a tener en cuenta el síntoma de la inflación, entendiéndole que es un proceso. La inflación no es un aumento de un mes para el otro, Claro. sino que es un proceso que se sostiene en el tiempo de incremento de precio. Entonces, por ser un proceso, muchas veces los fundamentos de este proceso son de más largo plazo que simplemente el de frenar precios por
por un determinado tiempo, ¿no? Javier, buen día. Javier es mi nombre. En este contexto que se plantea, y bueno, aquí en la región se habla mucho de la cosecha y demás, ¿en qué punto la podemos ubicar? No digo como paliativo, sino como, bueno, factor de los agregados y con buenas noticias, pero sabiendo también que para la gente del campo hay deudas, hay cosas que, bueno, ponerse al día y demás. Buen día, Javier. Mira, el tema del sector, lo que sería el sector primario exportador, nuevamente ingresa en esto de divisas para el sector, que nuevamente hay que ser tener un poco de cuidado porque el que vende probablemente lo esté vendiendo para pagar deudas y no para hacer otros gastos, y a veces se vende y se demandan dólares nuevamente y se atesoran dólares, pero que en definitiva eso va generando también una reactivación económica, y eso sí genera una demanda de dinero para la actividad económica, ¿sí? Y creo que es eso, por ahí un poquito el paliativo, es que si ciertas empresas que le prestan servicios al agro, ya sea por cosecha, por transporte o por lo que fuere, eso empieza a generar un movimiento económico y una demanda de dinero, pero para el consumo de bienes, y eso sí puede ser un paliativo en cuanto a los agregados monetarios. Javier Milanesio Fernández, mi nombre. Buen día. Le quería preguntar, ¿Cómo andas, Fernando? Buen día. A veces escuchamos colegas suyos decir que los argentinos por ahí invertimos consumiendo, comprándonos un auto. ¿Eso está bien, está mal? Hemos aprendido a invertir. Al que le queda algo a fin de mes, ¿qué hacemos? ¿Compramos dólares o dónde ponemos ese dinero? Mira, el tema de la inversión yo creo que es el de tangibilizar ahorros para generar un flujo. A mí me cuesta ver que una compra de un bien sea un ahorro, simplemente a veces es un gasto encubierto que se prolonga en el tiempo. En cuanto a las opciones de ahorro, que muchas veces con esos ahorros se invierten en activos financieros, la pregunta es qué opciones tenemos para invertir. Y básicamente hoy lo que estamos viendo es que las inversiones en dólares, producto de cuestiones ya políticas, están generando un riesgo país que está en ascenso, por lo tanto los bonos en dólares caen de precio y por lo tanto no son destino, y simplemente lo que hoy los ahorristas por lo menos se está viendo es que buscan un resguardo de capital más que una renta. Y a partir de eso es que se genera todo un tipo de inversión muy particular, que es la de no generar ingresos, simplemente es el resguardo del valor o del dinero en esos bienes. Y donde empezamos a ver estos bienes que no generen un costo, no nos signifiquen una erogación todos los meses para mantenerlos. Entonces sí aparece el hecho de tener billetes, el hecho de buscar ciertos activos que no generen estas cuestiones. Mientras tanto, nuevamente vemos que con una actividad económica que no crece, los bienes no crecen más que la inflación y termina siendo, en definitiva, el hecho de comprar algún activo que después se pueda volver a vender, muchas veces no termina siendo un negocio para esto de ganar y menos de mantener el capital. Creo que es un poquito lo que la gente busca. Bien. Javier, decías por allí que empiezan a darse o a notarse algunos datos de algunos sectores que parecen haber encontrado el piso de la caída. ¿Crees que esto es sustentable, que vino para quedarse, que va a empezar a notarse lentamente? Porque hasta ahora, bueno, en los datos está, pero no en la realidad palpable de la gente, ¿no? Mira, el índice de actividad económica que publica el Banco Central da un rebote ya para enero. Nuevamente este rebote es un rebote tímido porque uno de los principales caídas del agregado macroeconómico ha sido la inversión. Muchas veces son rebotes técnicos por la fuerte caída que hubo del año pasado cuando Argentina, pasó de tener un modelo sustentado en la toma de deuda, se le cierra la posibilidad de seguir endeudándose y continuamos con este modelo en el cual el Estado sigue teniendo un déficit del 4,6 del PBI y donde en definitiva no tiene acceso a los mercados financieros. Entonces, ante esta situación hay sectores que básicamente son los que están más que nada sustentados en la exportación, ya sea de commodities, ya sea petróleo, ya sea de commodities agrícolas, aquellos sectores que pueden exportar a Brasil o que básicamente son los que pueden acceder a mercados.
pero nuevamente creo que por lo menos hasta que se definen ciertas cuestiones electorales y cuestiones políticas, y donde sí se pueden empezar nuevamente a pensar en crecimiento genuino, como puede ser la inversión, vamos a tener una actividad que por una cuestión técnica esté rebotando, pero no sabría decirte si va a tener la fortaleza que se espera. Bien. Javier, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Que andes muy tengan bien. un buen día.